Bueno, muchísimas gracias porque están acá. Se los voy a presentar. Entonces está Fernanda Reyes, que es economista y ex diputada nacional por el ARI, y ahora es la segunda candidata a senadora nacional de la ciudad por UNEN. Y luego enfrente Gustavo Vera, que es el titular de la Fundación La Alameda, que se dedica a la lucha contra la trata, la prostitución y la esclavitud de personas. Y ahora es el primer candidato a legislador de la ciudad por UNEN. Bueno. Maestro de grado, en ejercicio. Maestro de grado. Bueno, por eso la pregunta, mirá que te voy a preguntar, Gustavo, ¿por qué la política? De maestro de grado, ¿por qué la política? La lucha contra el trabajo esclavo y contra la trata nos fue llevando a darnos cuenta de cómo se estaba desparramando un infierno de mafiosidad en la Argentina, que hoy hace que la ONU indique que en la Argentina somos el tercer exportador mundial de cocaína, el primer consumidor de Latinoamérica. Tenemos más de 500.000 de esclavos desparramados por todo el país, básicamente en la industria textil, en la industria agrícola que requiere mano de obra intensiva. Tenemos más de 8.000 prostíbulos con 60.000 mujeres esclavizadas. Esto sin hablar del tráfico de bebés, del tráfico de órganos y un montón de situaciones aberrantes donde se pisotea la libertad, la vida y la dignidad humana. El desparramo del narcotráfico claramente avanza a pasos geométricos, está rompiendo tejidos sociales. Prácticamente hoy no tenés familia que no tenga algún familiar cercano o lejano que haya tenido algún problema de adicción. Nos está tapando claramente el agua, no solamente las inundaciones en Belgrano cuando llueve, el agua del narcotráfico. Y bueno, la verdad que estamos al borde no de Australia o de Canadá, sino que estamos a la vuelta de la esquina de México y Colombia. Así que esto requiere que la sociedad civil obviamente tenga un compromiso mucho mayor con respecto a recuperar los valores, a reconstruir la república, a tratar de enfrentar a las mafias, porque estas mafias no pueden existir sin una complicidad política, judicial y policial. Bueno, por todo esto te metiste en la política, para cambiar lo que no te gusta. Exactamente. Bueno, y Fernanda, vos, de economista, ¿por qué la política? En realidad primero entré a la política y después fui economista, o sea que, bueno, tiene que ver mucho con bueno, mi papá viene de radicalismo, siempre fue un militante y esta cuestión de la participación en la cosa pública, ¿no? Vos recién decías que la política es como desde donde se puede transformar la realidad y en eso yo soy una convencida. En el ARI entré en el 2001 cuando se crea el movimiento ARI, que Carrió convoca a diferentes jóvenes, y desde allí a esta parte, por eso digo que después me recibí, porque me recibí a los 26 años. Muy jovencita te metiste en la política. Muy joven, y lo cierto es con este objetivo, ¿no? Cómo terminar con las injusticias desde el Estado, digamos, desde una política de Estado comprometida con la gente, con las personas, y no desde, bueno, lo que estamos viendo hoy a nivel nacional, que es esta cuestión de la cooptación del Estado para los beneficios de algunos pocos, ¿no? Y a ver, porque hablando en mi apertura, ¿no? Cuando decía que hay un porcentaje muy importante, y vamos a decir casi, bueno, depende las cifras quién las da, pero casi 10 millones de personas, de argentinos, que la están pasando muy mal. Somos un poco más de 40 millones. Si la política es la gran transformadora, ¿por qué tenemos tanta pobreza? Porque la mafia ha cooptado el Estado. O sea, porque estas asociaciones ilícitas que funcionan por un lado en el plano del crimen organizado que recién te describí, y por otro lado en el plano del saqueo del país a través de las grandes mineras como la Barrigol, a través de las grandes petroleras como Chevron, a través de Cargill, de Monsanto, a través de los fondos buitres. O sea, necesitan un país precarizado y lumpen me refiero por el nivel de adicción, digamos, por el nivel de mutantes que tenés, digamos, en la calle, sin, digamos, una política de Estado para combatir esto. A través del dinero van corrompiendo a funcionarios políticos, judiciales, policiales, y acá no hay partido o religión. O sea, la mafia atraviesa transversalmente el aparato estatal e incluso la clase política e incluso instituciones privadas. Entonces, estamos en una situación parecida a la que tenía Italia en el 92, 93, 94, donde también la mafia se estaba apoderando del Estado, mataban periodistas, mataban jueces, mataban fiscales, mataban gente que denunciaba a la mafia, y entonces gente que hasta ese momento no se juntaba a tomar un café decidió unirse y formaron Libera, una red que tiene hoy 1.500 organizaciones donde hay curas, anarquistas, liberales, conservadores, comunistas, no importa la religión, no importa el partido, se unieron alrededor de valores. Dijeron, paremos esto, reconstruyamos el país, echemos a las mafias. Y bueno, han logrado derrotar bastante la cultura mafiosa en Italia, si uno compara los niveles de mafiosidad que tenía Italia en esa época con los que tiene ahora, y han logrado la incautación de 12.000 bienes de la mafia y su reutilización social. Campos, fábricas, locales. Fíjate que hace menos de un mes hay un grupo mafioso que le incautaron 1.300 millones de euros. O sea, todo ese dinero
se recupera para la sociedad. Hay un instituto del Estado que administra los bienes decomisados, que fija los criterios según lo que le indica el Parlamento y que lo elige el Parlamento, su titular, donde, digamos, hay prioridades de salud, de educación, en fuerza de seguridad, etcétera. Incluso hay un plus de productividad cada fuerza de seguridad de acuerdo a la cantidad de, digamos, grupos mafiosos que haya logrado detectar y encarcelar. O sea, se los reequipa mejor, se los prepara mejor, digamos, bueno, entonces, esto, digamos, este frente por los valores, por la República en Italia funcionó. Y funcionó con gente que antes del 92, 93, 94 no se unía. O sea, no se unían ni a tomar un café porque pensaban que tenían diferencias insalvables. Pero cuando los empezó a tapar el agua a la mafia, bueno, empezaron a unirse y empezaron a darse cuenta que tenían más acuerdo de lo que ellos mismos creían. Por eso yo creo que UNE es un frente a largo plazo. Pues es un frente para enfrentar justamente la corrupción y las mafias que están enquistadas transversalmente en el aparato de Estado y en muchas instituciones. Fernanda, ¿vos crees lo mismo? Sí, no, y aparte, no solamente que creo lo mismo, y también o sea, que Gustavo esté participando de este frente, lo que demuestra es la necesidad de la unión de diferentes personas que están con orígenes también distintos, pero que estamos todos con el mismo objetivo. Que en principal, uno de los principales puntos tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y acá vos recién dijiste algo de que hay 11 millones de pobres. Sí. Y el problema que hemos tenido en la Argentina es que hemos tenido 10 años de crecimiento. 10 años de crecimiento sostenido, donde en vez de poder haber logrado terminar con la pobreza estructural, hoy tenemos una pobreza fluctuante también, que está muy enquistada, que tiene que ver también con los niveles de inflación que existen en la Argentina. Hay un 20% de la población que no tiene acceso al agua potable, un 44% que no tiene acceso a las cloacas. Si a esto sumamos casi 2 millones de hogares que no tienen vivienda, lo que vos estás diciendo es qué ocurrió en este país durante tantos años para que desde la política pública no se hayan resuelto problemas que eran fundamentales. Y vos fíjate algo, que hoy en la Argentina tenés otro problema que tiene que ver con la inflación, que sumado a este sistema impositivo que tenemos, que es regresivo, y que a los sectores más vulnerables tienen que pagar todos el 21% del IVA, sin embargo vos tenés que la renta financiera no tributa absolutamente nada. Digo, la renta financiera, y estoy hablando de la bolsa, no tributan las acciones que compran y hacen compra y venta la bolsa, no tributan. Entonces vos tenés hoy una gran injusticia también en términos distributivos en la Argentina. ¿Qué es lo que uno dice y lo que pensamos es, escúchame, en estos 10 años, ¿hay una década ganada o una década de pérdida de oportunidad? Y yo creo que fue una década de pérdida de oportunidad, donde podríamos haber pensado, digamos, donde se podría haber empezado a generar una política pública. En primer lugar, ¿qué hacemos con el sistema productivo de la Argentina? ¿Seguimos con la sojización o hacemos un sistema diversificado, un sistema productivo que sea diversificado, que tengamos trigo, que tengamos maíz, que hoy no tengamos que estar importando, que no termine de desaparecer el sector lácteo de la Argentina? ¿Qué hacemos con el sector energético? ¿Seguimos desfinanciando como hizo este gobierno o invertimos o vemos de qué manera podemos ir hacia energías alternativas de mediano y largo plazo? Todo esto no se hizo. ¿Y a quiénes repercuten? Y principalmente de las personas que hoy se ven presas de una mala política pública que tuvo el gobierno nacional, que estuvo más concentrado en cómo generar y concentrar los recursos para algunos amigos del poder, más que pensar cómo hacía con esos recursos para destinarlo a estos sectores de la población, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, a pesar de que haya una aparente diversidad ideológica entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, lo que está expresando Fernanda como modelo nacional se refracta en la ciudad. O sea, en la ciudad vos tenés concretamente también una década perdida, ¿sí?, de la cual media década le corresponde a Mauricio Macri, donde no se urbanizan las villas, ¿sí?, donde no se han hecho las obras de infraestructura para resolver el problema de las inundaciones, donde se rompe 40 veces la misma calle en vísperas de las elecciones. Creo que si haces un concurso y le preguntás a la gente que llame, te pueden dar un montón de detalles de calles que fueron rotas en forma inexplicable, simplemente porque estábamos en víspera de campaña y había que sobrefacturar, y donde los que participan de las obras que son a veces innecesarias o secundarias o que pueden esperar, también son los amigos. Así como a nivel nacional son los Cristóbal López, los Lázaro Báez, a nivel local son los Caputos, son los Calcaterra, ¿sí? Y el mismo escenario de crimen organizado, 3.000 talleres clandestinos, 1.200 prostíbulos, puntos de venta de droga alrededor de todos los barrios. Por ejemplo, con los vecinos de Caballito acabamos de denunciar 25 puntos de venta de droga alrededor de las escuelas secundarias, en Recoleta 55 narcoprostíbulos, en Liniers 30 puntos de venta de droga, digo, para darte 3 barrios de sectores sociales totalmente disímiles. Bueno, Gustavo, a ver, no tengo ganas de salir a la calle, no sé, con todas las cosas que han dicho. Vamos a empezar por lo positivo. A ver, del gobierno de Macri, ¿qué se ha hecho bien?
¿Qué se ha hecho bien del gobierno de Macri? A ver, difícil. Vamos a hablar del tema de la pobreza, ¿no? Estamos hablando del tema de la con pobreza. el tema de pobreza no mucho. Con el tema de pobreza no mucho, lamentablemente. Se ha invertido, hay una inversión que no es escasa en educación. El problema es la matriz de corrupción que hay. No, digamos. bueno, pero el problema es cuando yo Por ejemplo, hay una inversión buena. Tienen prioridad los políticos, ¿no? Y hablando del gobierno de Macri, porque ustedes van a estar en la ciudad. Los políticos tienen la prioridad, cuando ustedes se juntan con ellos, la prioridad es el tema de la pobreza, del tema de las que lo pasan mal. No, para nada. Eso es lo que pasa. Fíjate, Entonces, punto uno es eso. A nivel cultura. Las prioridades son otras. A nivel cultura, a nivel deportes, claramente el sudoeste no es prioridad. Punto uno. Punto dos, a nivel educación, vos podés ver las estadísticas que efectivamente se mandan a través de las cooperadoras o a través de subsidios directos, importantes fondos de las escuelas públicas, el problema es que se quedan a mitad de camino. Averiguá cuántas escuelas tienen problemas de irregularidad con las cooperadoras. O sea que están concretamente llevándoselo vuelto, ¿sí? O con los concesionarios de los comedores, lo que ha bajado la calidad de la comida. Por ejemplo, yo soy maestro hace 26 años en la escuela de Villa, ¿sí? Ahora trabajo con chicos de la Villa 20. Hace 10, 15 años los chicos comían un plato principal, un plato y el postre, ¿sí? Había una balanza, había un gramaje que había que respetar y había un menú. Hoy la balanza desapareció, el libro de acta de queja también desapareció, el plato principal, el plato de entrada desapareció, el postre muchas veces también, el gramaje por supuesto no se respeta, eso sí, cada ciudadano en la ciudad de Buenos Aires paga ese plato como si estuviera el chico comiendo en Puerto Madero. A ver, esta fuerza de UNEN entonces que llega, bueno, o al Congreso o a la legislatura, ¿van a poder entonces cambiar toda esta situación que la verdad que es terrible? Mira, hay cosas que se pueden lograr desde el Congreso y también desde la legislatura. Sí. Te voy a dar algunos ejemplos. Con respecto al gobierno macrista, vos tuviste durante todos estos años una subejecución de las políticas de vivienda. Vivienda dirigida a los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que una subejecución también en política social, que aparte, dentro de la participación de la distribución del presupuesto, esto es, yo tengo una torta que es el presupuesto total, bueno, la parte que está destinada a la política social cada vez es más chica. Pasan los años del macrismo y cada vez esa cantidad de dinero es menor. Entonces tenés una política, obviamente, del gobierno de la ciudad que no tiene atención directamente a los sectores más vulnerables. Ahora, vos fíjate que algunas cosas pudimos hacer y que fueron un paso muy importante. En la ciudad de Buenos Aires es legisladora actualmente Rocío Sánchez Sandía, que fue quien llevó adelante una de las leyes que yo creo más interesantes que tiene la ciudad, que es la urbanización de la Villa 31. Y lograron poner sobre la mesa al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires con los delegados del barrio para poder ver cómo se urbaniza la villa. Y lo que hoy es el barrio Mujica. ¿Qué pasa? Lamentablemente el gobierno de la ciudad no termina de ejecutar esa política, pero desde la legislatura el rol que tuvo Rocío Sánchez Sandía fue fundamental, porque se generaron y articularon los mecanismos para que hoy pueda ser más factible que esa organización llegue. A nivel nacional pasa absolutamente lo mismo. Nosotros, Elisa Carrió del 97, que viene pidiendo que se sancione el ingreso universal para la niñez. ¿Qué es el ingreso universal para la niñez? Es un ingreso para todos los niños del país, porque lo que tenemos que generar en Argentina son pisos de igualdad. Cuando uno genera pisos de igualdad, lo que también está garantizando es el acceso a muchísimas otras cuestiones, a la educación, a la salud, a la alimentación. Entonces el ingreso universal para la niñez era este paso. Tardamos muchos años. El gobierno llevó adelante algo que se parece, pero no es igual, que es la asignación universal para los niños. No es igual, pero convengamos que también es una política muy positiva. Pero es una política positiva. Llega a muchísimos niños. Llega a muchísimos niños. Hay un 13% que hoy no lo está cobrando y tiene que cobrarlo, pero ya avanzamos un paso. Entonces, lo mismo que el 82% móvil, una ley de la que yo soy autora, que tiene que ver con los jubilados. O sea, desde el Congreso uno puede incentivar a este tipo de políticas y que van directamente a esos sectores. ¿Se puede ejecutar automáticamente? No, pero sí podemos ser un mecanismo de posicionamiento en agenda y también de ejecución después de los poderes ejecutivos para llevarlos a cabo. Lo que a nosotros nos encantaría, y es a que apostamos, es hacer gobierno en el 2015, de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Y ahí sí poder llevar estas políticas adelante fuertemente, ¿no? Hay algo que dice Lilita que es real acá y digamos como que la sociedad está dividida en tres partes. Hay un 10% que siempre tiene conducta y valores, hay un 10% que siempre es mafioso y se porta mal, y el resto está en el medio y sigue el ejemplo según quien esté concretamente gobernando. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de cambiar la matriz del ejemplo, de cómo se gobierna, porque muchas políticas acertadas que pudo haber tenido el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad se perdieron en el camino de la corrupción.
Te voy a dar ejemplos concretos. Por ejemplo, las viviendas que se armaron en el barrio Castañares entre el programa Sueños Compartidos y el IBC terminaron siendo vendidas por los punteros, cosa que nosotros hemos acreditado, hemos filmado y hemos denunciado judicialmente. Pero esto no es lo peor. O sea, viviendas públicas vendidas por punteros, pero además vendidas para montar talleres clandestinos. O sea que el poco dinero que se subejecuta en vivienda, ¿sí?, para los sectores pobres termina en manos de los punteros, que ya no son los punteros de antes, no son los punteros que simplemente ponían Miguelito en un micro o que llevaban a votar a la gente arriada, no. Hoy los punteros manejan talleres clandestinos, manejan negocios inmobiliarios, alquilan piezas en gran escala dentro de las villas. No crean que siempre porque está creciendo en la altura una villa, eso es señal de progreso, a veces es señal de concentración del puntero, digamos, de un negocio inmobiliario. Yo tengo un montón de chicos, digamos, que vienen a la escuela, que son hijos de migrantes, que están alquilando una pieza, mal, alquilando por 3.000, 4.000 pesos, les cobran fortunas, porque no tienen otro lugar donde ir, los punteros abusan de esa situación, liberan las zonas, ¿sí?, y negocian con los políticos. Bueno, en fin, yo creo que tenemos que cambiar, primero, digamos, podemos tener las mejores propuestas del mundo, pero si no cambiamos de la matriz del ejemplo, no cambiamos nada. Hay cosas que parece imposible cambiar, pero que sin embargo, ahora hay signos nuevos en el mundo que indican que se pueden cambiar. Por ejemplo, todos creíamos que era imposible empezar a combatir los lavados de activos del narcotráfico en el Banco Ambrosiano. Bueno, lo empezó a cambiar un señor que va con los zapatos viejos, que duerme en una salón, en una habitación muy sencilla. Que es argentino. Que es argentino. A ver, los argentinos tenemos ese 10% que tiene valores, ¿no? Sí. Que son los Ilia, que son los Irigoyen, bueno, hay muchos en el camino que de alguna manera se puede rescatar de esta tradición. Yo creo que al revés, la mayoría de los argentinos, yo no digo, la gran mayoría de los argentinos tiene valores. Es buena gente. Sí, claro, yo estoy convencida, no es un 10%, somos muchos más. No, yo creo que la gran mayoría tiene buenos valores. Lo que ocurre es que en algún momento, como argentinos, tenemos que tomar la decisión de querer cambiar quienes nos gobiernan. Porque esto de que solamente puede gobernar algún sector de la política, que es el PJ, etcétera, bueno, y que no hay manera de que otros gobiernen, que aquellos que tienen conducta, que tienen valores, que tienen coraje, que son incapaces de entrar en hechos de corrupción, no pueden gobernar la Argentina, es una decisión. Nosotros como argentinos tenemos que tomar la decisión de empezar a apostar ahí. Y automáticamente, en cuanto se empiece a apostar ahí, también podemos empezar a construir un país distinto. Sí. No se resuelve esto del día de la mañana, pues fueron muchos años. Mucho tiempo. Ahora, te voy a contar, hay que arrancar en algún momento. Por supuesto, un estudio que yo lo señalo cada tanto acá, que es interesante, que dice que 2 de cada 10 chicos trabajan en algún tema, 2 de cada 10 jóvenes, chicos, trabajan en un tema que tiene que ver con lo social. En cambio, 2 de cada 100 adultos, no jóvenes, se meten en política. Sí, hay un gran desfasaje. Los chicos, los jóvenes, no quieren integrarse en la política pensando que es todo mucha corrupción. No, que por ahí sienten que desde la política no se puede transformar, pero claro, porque también se ha corrompido. O sea, y esto somos todos, él no porque no está en la política, pero digo, y somos responsables. Lo que tenemos que empezar a volver a tomar es que la política es un servicio, es una vocación de servicio. Y sobre esa base empezar a crecer. Yo creo ahí también que la sociedad tiene que hacer de alguna manera una reevaluación. Por algo tenemos una fama de chantas en el mundo, porque tenemos una estructura jurídica que en muchos casos es maravillosa, el problema es que no se cumple, hacemos como sí siempre, ¿sí? Esto, a ver, tenemos los políticos de alguna manera que la sociedad vota, no estamos viviendo bajo una dictadura. Lógico. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, los valores, no es que te quise decir que hay un 10% bueno, un 10% malo, sí. En el medio hay gente que no en todas las circunstancias actúa, ¿sí?, de acuerdo a los valores. Claro. O sea, a veces actúa de acuerdo a los valores, a veces no. Sí. Vos recordarás la época del voto cuota, vos recordarás la época de el dólar, la plata dulce, sí. ¿Sí? La época en que la gente desaparecía y nadie había visto nada y nadie se había enterado de nada. Hoy están desapareciendo personas, pero para trata laboral o para tráfico sexual, y recién ahora empiezan de alguna manera la sociedad a indignarse, pero esto está ocurriendo hace años. La mayoría de las marcas de ropa, hay 114 marcas denunciadas por usar trabajo esclavo y no hay un boicot concretamente ni hay una exigencia a esas marcas a que se auditen, por ejemplo en el INTI, para certificar que están libres de trabajo esclavo. Bueno, quizás eso tampoco le llega a la gente común, eso es lo que pasa también. Ha sido tapa de muchos diarios, sí, ha salido muchas veces. Quizás, a ver, como medios. Yo cuando hablo de 11 millones de personas que tratan de comer todos los días, quizás no les llega todo esto que estás hablando. No, es seguro. Es probable, seguro que sí. Es probable. Bueno, pero me quedan pocos minutos y como se llama Futuro Posible este programa, 5 minutos, vamos a hablar de lo posible, la posibilidad que ustedes, gracias a Dios, lleguen al Congreso y a la legislatura y qué nos van a aportar, cuáles son sus ideas para poder combatir este flagelo de la pobreza. Fernanda.
Bueno, en principio nosotros vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo siempre. Yo estuve hasta el 2011 en la Cámara y cuando dejé el cargo seguí peleando con la lucha contra la pobreza para poder generar estos mecanismos de igualdad y estas bases de igualdad que decía al principio. Vamos a seguir llevando los proyectos que venimos llevando. El ingreso ciudadano para la niñez, vamos a seguir llevando el 82% móvil para los jubilados y por sobre todo vamos a seguir luchando contra la corrupción. Que acá hay un tema, creo que en el último año nos entendimos todos los argentinos, la sociedad en su conjunto, que la corrupción no es algo abstracto, que es algo concreto. Y que cada peso que no llega termina pasando lo que pasó con la tragedia de Once, donde los sectores más vulnerables son los que se vieron afectados por la falta de inversión por la corrupción. Que entendamos esto y que esta lucha la llevemos a cabo sin que nos tiemble el pulso, también es luchar para que se termine con la pobreza y para que la plata llegue a quienes la necesitan. Perfecto, porque la corrupción mata. Exactamente. Mata. Gustavo. Bueno, combate frontal contra las mafias, tanto del ámbito privado del crimen organizado como a nivel estatal. Esto significa ruptura de todo código de omertad corporativo. El que mete la mano en la lata hay que denunciarlo, hay que llevarlo a la justicia, sea del partido que sea del lugar que sea, y predicar con el ejemplo. Creo que son los tres principios. Después podemos discutir 8.000 leyes, pero si estos tres principios no están claros, no vamos ni a la esquina. Podemos tener una enorme inversión en transporte, pero terminamos con la tragedia de Once porque la plata se la chorean en el camino. Lo mismo pasa en educación y en todos los rubros. Bueno, y ahora nos vamos a meter en el tema de la política. El otro día estuvieron acá, unos candidatos también de la izquierda. Y digo, ¿por qué no se une también la izquierda, que está muy dividida, o ustedes que podrían ser del radicalismo? ¿Qué es lo que pasa que hay tanta división? Porque esto también tiene que ver con no llegar con proyectos interesantes y gente honesta, gente con valores para poder transformar la vida de los argentinos. UNEN fue la respuesta a esta necesidad, a lo que se expresaron en las calles. Bueno, júntense, nos unimos. Son 9 partidos. 9 partidos, obviamente que tenemos diferencias, porque yo estaría, si fuera todo igual, estaría dentro del radicalismo. Empezaste siendo radical. No, sí, era muy chica, ya a esta altura tengo más años en el ARI que en otro lugar, pero lo cierto es que UNEN fue la respuesta a esta necesidad de que nos juntemos. Y creo que le hemos dado a los porteños la posibilidad de elegir los mejores candidatos dentro de las diferentes fuerzas. Y que esta sea la metodología para que en el 2015 se puedan elegir quién va a ser la fórmula presidencial, quién va a ser la fórmula de jefatura de gobierno, es una manera de esto, de estar todos en el mismo frente, obviamente manteniendo nuestras diferencias y sobre todo potenciando las cosas en que nos parecemos y las que podemos profundizar. Y en este sentido creo que el haber ganado la Ciudad de Buenos Aires, porque hay que recordar que ganamos la Ciudad de Buenos Aires, también tuvo que ver con el apoyo de haberse sentido escuchados en el requerimiento que tenía la población. Fíjate que la sociedad premió esa unidad electoralmente, pero también... Pero Gustavo, no faltan más en esta unidad. Sí, pero en el plano, no faltan más, no se pueden sumar más. Pero en el plano de las alternativas que están a la izquierda, por ahí la izquierda más ortodoxa, premió también a los que se unían. Claro. No premió a los que iban desunidos, premió a los que iban unidos. Por eso Frente Izquierda es una elección excelente, ¿sí?, dentro del campo de la izquierda, y seguramente se articulará con ellos un montón de proyectos y propuestas, como muchas veces se lo ha hecho, digamos, en el terreno sindical o en el terreno social, no me cabe la menor duda. ¿Sí? Pero creo que hay una maduración, o sea, de la libanización que había frente al peronismo, hoy, digamos, hay un montón de organizaciones que se están uniendo en el centro izquierda, en la izquierda, digamos, creo que es un síntoma de madurez. Del mismo modo que una reflexión de la sociedad que, a ver, Jorge decía, hoy Francisco decía, a la Ciudad de Buenos Aires siempre hablaba de la ciudad como metáfora, en realidad hablaba de la Argentina, solo que era arzobispo porteño y tenía que acotarse a su diócesis. Pero decía, a los argentinos les hace falta llorar. Y bueno, hubo que llorar. Hubo que llorar con Cromañón, hubo que llorar con Once, hubo que llorar, digamos, con tragedias realmente, con Marita Verón, como el taller de Oliviera que se incendió, con muchas tragedias para que un porcentaje importante de la población empezara a revalorizar el tema de qué importante que es combatir la corrupción, porque si no, no hay política posible. Bueno, interesante. En otro programa seguramente cuando ya estén, entonces, desde la función pública, porque hay un tema también para hablar que tiene que ver la pobreza con la corrupción, ¿no? En aquellos países donde hay más pobreza, hay mucha más corrupción. Y decirles, bueno, les agradezco, por supuesto, que hayan estado aquí y me parece, como yo empecé en la apertura, decirles a todos también que el tema de la política, la gran transformadora, y de los políticos que están en campaña ahora, y bueno, que me encantaría escucharlos decir que la prioridad es el tema de la pobreza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos el martes que viene.